Bienvenidos y bienvenidas a la cinta métrica Más allá del cine, un podcast en el que hablamos de cine, entre otras cosas. Somos Miguel Asín, Daniel Jiménez y Samuel Santana. Comenzamos. Pues le damos la bienvenida al capítulo 72 de la cinta métrica y hoy vamos a hablar de la película dirigida por Pilar Miró, El crimen de Cuenca, y de la película documental Regresa el Sepa. Padres los que tengáis hijos, hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis primos y primos que tengáis suegra. Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca cometieron dos ladrones a eso de las 8:30. Padres que tengáis hijos, hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis primos y primos que tengáis suegra. Pues comienzo yo, que fui el que hizo la propuesta de estas dos películas. Yo creo que esta temporada todavía no habíamos empezado como habíamos hecho esto que a mí me gusta mucho, que nos ha gustado otras veces, que es película más documental, si encontramos algún documental asociado parecido a la película. Y elegí en este caso esta película y este documental en concreto por varias razones. La primera, digamos, porque es Pilar Miró. Es una de las grandes directoras, o era una de nuestras grandes directoras en el cine español. Si no, quizás a lo mejor no la mejor, pero sí la más conocida y la más controvertida. Siempre ha habido detrás de esta mujer como un halo de misterio, un halo de algo raro, diferente, no bueno o malo, pero siempre ha habido algo ahí. Elegí también esta película, aparte de que fuese dirigida por ella, como decía anteriormente, por todo lo que se generó esta película, todo lo que hubo en esta película, más allá del cine o más allá de la cinta y más allá de lo que se pudiese contar en esa película, que ya ahora vamos a ir poco a poco hablándolo, porque eso lo explica muy bien también el documental que elegimos para esto, que Regresa al Sepa, y que yo creo que como el crimen de Cuenca y el Regresa al Sepa van muy juntos. Creo que no vamos a hacer hoy distinción, sino vamos a estar mezclando una cosa y otra, pero bueno, ahora ya eso ya lo vemos entre los tres. También un tercer punto, digamos, por ver, hacer una especie de experimento, que sería como un doble experimento, pues ver si somos capaces de ver la película como, voy a parafrasear algo que dijo Pilar Miró, ¿no? Que la película no es ya lo que yo he hecho, incluso cuando se estrene la gente irá a verlo con la mente manipulada. Esta ha sido la película prohibida, esto ya es un daño irreparable. Yo creo que esto ha ocurrido muy lamentable a todos los niveles, ¿no? Y un poco esto lo decía ella porque ya íbamos a llegar, las generaciones posteriores a esta película íbamos a llegar un poco manipulados y no íbamos a ver la película solamente la película, sino la íbamos a ver un poco mirando todo lo que había pasado siempre a su alrededor. Entonces, ver si somos capaces de discernir eso, pero yo creo que va a costarnos mucho, en caso de que consigamos hacerlo en algún momento, separar lo que pasó a juzgar solamente la película. Lo vamos a intentar, y si se puede hacer bien, si no, pues con lo otro, que es lo que nos da a nosotros. Y nada, y luego eso ya lo dejo a ustedes, porque yo creo que si empiezo a hablar más ya de la película, ya empezaríamos un poco a meternos ya en camisa de once varas, y empezaríamos un poco con todo el debate. Ok, pues bueno, yo sé que había visto la película, pero no, la verdad que había escenas incluso que, la verdad que a veces la memoria te juega malas pasadas, porque yo tenía escenas en mi cabeza que no, de las pocas escenas que recordaba de la película, yo no las identifiqué, pero sí conocía la historia. Y precisamente, así como punto de partida, lo que quiero señalar es precisamente que si hoy en día, todavía, después de 100 años, estamos hablando del crimen de Cuenca, es porque creo que la película, hecha hace 40 y pico años,
ha ayudado a que esa historia se mantenga y se quede el recuerdo de lo que pasó y que sirva también de ejemplo de lo que no se debe hacer a nivel judicial, ¿no? Yo no sé, yo me niego a creer que en España no haya más casos de este estilo. Yo no digo justamente lo mismo, que seguramente también, pero que muchas veces están pues escondidos en la propia historia. Las historias esas se encuentran pues en archivos donde a lo mejor se relató en su día, pero no está en la hemeroteca a la que tenemos acceso hoy en día. Y por eso destaco así como primer punto eso, que gracias a la película yo creo que todavía hoy, pues eso, 100 años después estamos hablando del crimen de Cuenca y de lo que pasó pues en esa España bueno, que la verdad que a veces deja mucho que desear, ¿no? Y esto, pues bueno, ahí yo creo que con el documental Regresa al Cepa, me parece que se le da también una vuelta de tuerca y muestra también pues otra cara de lo que ha sido España en esa España después de la dictadura, con tintes todavía de la dictadura, ¿no? Y lo que sucede pues con el estreno de esta película y, y bueno, creo que es la primera película que es censurada después de la democracia, después de haber comenzado la democracia, incluso después, 1 año o 2 años después de haberse ya constituido la Constitución Española, la nueva Constitución Española de 1978, que un poco toda esa normativa que se estaba aprobando en la transición, pues estaba dejando sin efecto pues el tema de la censura, el tema de los secuestros de películas y de obras artísticas, etcétera, ¿no? Con lo cual, ese documental nos aporta, aparte de recordarnos lo que pasó y bueno, y mostrar los intérpretes y tal, pues darle otra vuelta de tuerca a otra cara también de la España esta bueno, que se ha padecido de aquí para atrás y bueno, y esperemos que bueno, yo creo que bueno, como punto así positivo, yo creo que bueno, de lo que pasó hace 100 años ahora, desde un punto de vista judicial por lo menos, yo creo que hemos madurado bastante, aunque seguramente, ya digo, habrá historias por ahí que desconocemos. Bueno, yo desconocía completamente esta historia, había oído el título, pero no la había visto nunca. Y tras verla, y presuponiendo, como dice Miguel, que se niega a creer que este sea el único caso que haya ocurrido en España, probablemente se hayan dado más e incluso puede que hasta peores. Pero ciñéndonos exclusivamente a esto, yo creo que estamos ante una película y documental acerca de una historia real que nos muestra uno de los errores judiciales más graves, y historias como esta, de la historia de nuestro país, porque creo que pocas cosas pueden haber peor que te acusen y condenen por algo que no has cometido. Y esta película, en mayor o menor medida, creo que lo refleja fielmente. Película y documental, vamos, que complementa a la historia. Creo que a través de una narrativa cronológica nos hace un examen bastante detallado de los hechos, tal y como se conocieron, ¿no? A través de la investigación policial, de las entrevistas con los testigos, del interrogatorio a los condenados, acusados y condenados, incluso del procedimiento judicial. En definitiva, yo creo que el crimen de Cuenca nos plantea preguntas importantes acerca de la justicia y la búsqueda de la verdad, destacando por encima de todo, por lo menos ciñéndome a la película, los errores y abusos que se pueden cometer en el sistema judicial, tal y como luego muestra el documental y la propia resolución de la película. Además de esto, nos muestra cómo pues eso, los prejuicios, la corrupción e incluso la presión política pueden afectar, como se muestra aquí, a la búsqueda de esa verdad. Porque en esta película yo creo que no se busca la verdad, o bueno, mejor dicho, en esta historia, contada a través de la película, no se nos está enseñando cómo se busca la verdad, sino cómo se busca la verdad que cree el que administra la justicia, que es el detalle que marca la diferencia en esta historia. Además de esto, pues se tocan temas transversales como la sociedad española del momento, la política española del momento, la violencia que se daba en las sociedades rurales, la desigualdad social, etc. En definitiva, yo cuando la vi lo que pensé fue, esto es lo que puede ocurrir en sociedades, y ocurrió en España, y desgraciadamente seguirá ocurriendo no solo en España, sino fuera de España, en sociedades que no tienen de figuras en todo un sistema judicial como la que vimos en la película de Henry Fonda, 12 hombres sin piedad, o Matar a un ruiseñor con Gregory Peck, ¿no? Personajes que sin tener pleno conocimiento de la verdad, mientras se plantee la duda razonable sobre si alguien es culpable o no caer en lo sencillo que es el crimen, o mejor dicho, la acusación sobre un crimen, incluso si puede que lo haya hecho, porque si no lo ha hecho,
A estos hombres se pegaron 12 años en prisión injustamente, han destrozado sus vidas. ¿Sabes? Yo no digo que, o sea, sé que es una situación difícil, pero a la vista está que pagar justos por pecadores, está bien dicho así, no es la solución tampoco. Y esta película nos muestra el grave, como dije al principio, error judicial. No, y más que el grave error judicial, el capricho de dos caciques, en este caso, como era el personaje de Fernando Rey, y en menor medida el alcalde primero, hasta que fallece, ¿no? Y luego el primer juez que estaba, que era, digamos, más liberal, que no quería juzgarlos porque el tío decía que no había evidencia, y luego cuando llega el segundo juez, que se empeña en que sí, claro, también un poco influenciado por los otros dos, ¿no? De hecho, sí, creo que hay una frase muy buena que ya me adelanto un poco en la historia, del alcalde, ¿no? Que le dice algo así como, hombre, los conservadores gobernamos porque Dios quiere, no te preocupes, no te enfades, Gregorio, creo que le dice a uno de los que acusa. Entonces ahí ya, desde esa concepción un poco también de lo que siempre hemos alguna vez hablado, de lo que se creía, lo que se pensaba también a nivel religioso, esa mezcla de los poderes religiosos y políticos que había y sigue habiendo todavía en nuestro país y en muchos otros sitios, en nuestro país cada vez menos, gracias a lo que sea, pues existe. Y también un poco, viéndome muy adelante en el documental, cuando en el Regresa al Sepa, creo que era Mabel Lozano, si no recuerdo mal, la que decía que desgraciadamente todavía hay cosas que se siguen viviendo y que es muy moderna la película en ese sentido, ¿no? Y ahí me recordó a mí concretamente a lo que pasa en nuestro país con el tema del Poder Judicial, ¿no? Que la no renovación y tal, el cómo están enrocados políticamente, no tiene nada que ver, por supuesto, con esta historia, pero esa similitud, por decirlo un poco a lo que decía ella. No sé si vamos a ir mezclando o hablamos directamente de la película primero, yo creo que vamos a ir saltando, ¿no? Eh, Porque es que hay muchas similitudes, a lo Sí. mejor, porque si no, se nos van a quedar. Bueno, de todas formas, si no, yo por ir un poco al comienzo, como últimamente a Miguel y a mí nos ha dado por fijarnos en los comienzos de los créditos de las películas y tal, ¿sabes? Las pedradas que nos están dando últimamente, pues son esas. A mí me gustó mucho el comienzo de esta película, el cómo empezó, ese juglar. Estamos hablando de que era la España de 1910. En esa época todavía gobernaba Alfonso XIII en España, y cómo el pueblo era analfabeto y demás, pues llegaba ese juglar con esas viñetas, esos dibujos, que no sé si esos dibujos eran tan elaborados como en la película, la verdad, y si no era un crack, y contaba en esa forma de juglar la historia de esta buena gente. A mí me parece una forma muy curiosa y ya te centra en la época, ¿no? Antes de empezar un poco a ver la historia de lo que pasa en el pueblo. Si quiere continuar usted alguna cosa. Sí, sí, bueno, yo al hilo de lo que decía Dani antes, de decir que la película no, la historia no buscaba la verdad, no buscaba la justicia, efectivamente, es que la película o la historia, que nos muestra la historia yo creo que se centraba, y sobre todo por ese ansia del juez nuevo que llega, se centra precisamente en buscar a un culpable. Es decir, por encima de, como tú decías, por encima de buscar una verdad, por encima de buscar una justicia, sobre todo para la familia del desaparecido, lo que se buscaba era un culpable, al precio que fuera. Y así, vamos a ver, yo creo que una de las cosas de la película que yo también destaco por encima de todo, cuando en otras películas hemos destacado lo contrario, es las escenas de violencia, porque venimos de estar hablando del hombre elefante, venimos de estar hablando de, ¿qué otra película tenía por aquí anotada? De Tesis, por ejemplo, ¿no? Que valorábamos el hecho de que la violencia que se incitaba, que la película te quería ofrecer, no te la mostraba efectivamente, sino te la imaginabas más en plan Hitchcock. Aquí es todo lo contrario, pero aquí se ve claramente cómo se muestra los abusos a los dos detenidos, ¿no? Pero yo creo que está justificado. Está justificado porque es el punto clave para vamos a ver, para demostrar que realmente ellos eran inocentes. Es decir, de qué forma ellos se autoculpan o al final se culpan uno entre ellos. Al final ellos van a la cárcel porque se han autoculpado.
¿Y cuál es el punto de inflexión para que ellos realmente se hayan inculpado? Y sobre todo cuando después aparece el supuestamente asesinado. Pues es precisamente ese uso de la violencia que por eso creo que es importante que se haya mostrado. Y son escenas duras. A mí la verdad que me costó verlas. No las recordaba así tan literalmente, de forma tan presente, pero son escenas que a mí por lo menos me resultaron fuertes y ya digo, creo que necesarias para justificar que realmente se hizo uso de esa fuerza para poderlos condenar, para poderlos condenar autoimputándose ellos. Exacto, pero eso, Mati, al final lo arreglaste. No van a la cárcel por haberse autoculpado, son condenados por haberse autoculpado. En la cárcel ya estaban, por lo que dije al principio, ¿no? Porque la justicia, encabezada por ese juez que reabre el caso, ¿no? Lo que buscaba era eso, que su teoría encajara con los hechos, no que los hechos encajaran en la teoría. De ahí que lo metieran. Además de las pruebas circunstanciales, de que lo conocían, de que se burlaban, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así, yo en este caso lo veo bien, sobre todo que esté incluida. Sobre todo, más allá de que incluso si hubieran sido culpables me parece una aberración, para demostrar eso que comenté al principio, ¿no? Ese error y abuso del sistema judicial en este caso, ¿no? Porque cuando yo no tenía ni idea de la historia y pensé que, bueno, pues será que no sabía si lo habían hecho ellos o no, pero pensé que verdaderamente el Cepa pues había muerto. Claro, cuando aparece y ves todo esto que hacen, todavía se redobla el dolor físico porque es que además fue injustificado, vamos, totalmente. Sí, de hecho, en el documental, el que hacía de guardia civil y uno más, ¿no? No recuerdo exactamente la frase que utiliza, estoy a ver si la tengo por ahí apuntada, pero decían algo como así, vamos a ver, si no van a confesar con lo que hicieron, con lo que le hicieron, con esas torturas, claro que confiesas, tú confiesas que mataste a Manolete, si, bueno, eso no de Manolete no lo dijeron, pero vamos, que era así, vamos, no te puedes decir, con la cantidad con las barbaridades que le hicieron, al final terminas cantando y demás, porque es que estaban haciéndoles de todo y yo creo que, como bien acaban de decir ustedes, que son necesarias mostrarlas porque son lo que te hace ver ese, hostia, joder, el daño que están haciendo, o sea, ¿cómo vas a cantar? Es que parecía una película de ¿cómo se llama? Joder, lo diré, lo de la Edad Media, La Inquisición, la tortura. La Inquisición, o sea, parecían las torturas exacto, parecían las torturas de la Inquisición, cuando te cogían y te machacaban y te metían en el potro, pues yo creo que la única tortura por la que no pasaron ellos fue por el potro, porque la de las uñas, la de colgarlos a esa del palo, la de toda la cantidad de barbaridades que le hicieron, fue una locura, y vuelvo a repetir, como ustedes bien dijeron, yo creo que era necesario mostrarlas para poder ponernos en situación, porque igual si no se hubiese quedado coja la película en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, sí, vale, los torturaron, pero ¿cuál fue la tortura? Y el hacerte sentir a ti esa tortura, pues te das cuenta que encima los tíos, creo que fue en 1910, 1912, cuando supuestamente el asesinato del Cepa. Y estuvieron como... ¿Eh? Del 10. Y estuvieron como hasta 1920, casi 10 años, o 1918, que creo que fue cuando los condenan finalmente y están hasta el 24 en la cárcel, que es cuando, o sea, se pegaron 8, 10 años, 12 años en la cárcel luego, en total, 8, 10 años con el juicio y encerrado. Hombre, torturándolo no fueron tanto tiempo, pero porque más mi cuerpo que un humano lo aguante. Pero fue así, y luego aparte de eso, también está muy bien ver cómo se manipula el jurado con las preguntas, cómo, ¿sabes? Ellos están indefensos totalmente. O sea, estaba claro desde un principio que esos dos tipos querían que fueran condenados un poco, y era por la rivalidad política, así, bueno, para demostrar que los que mandamos somos nosotros, que esta gente no tiene por qué estar aquí. Porque van, no son nada, son unos parias de la tierra, no van a estar esta gente gobernándonos y quitándonos nuestras cosas, que somos los caciques del pueblo, y porque no había otra cosa, otro motivo, ¿no? Porque incluso en el documental, si lo recuerdan, se deja entrever que al Cepa fueron esta gente las que se lo llevaron al otro pueblo de al lado, porque es lo que decían ellos, es que el Cepa vivía con esta chica
enfrente del cuartel de la Guardia Civil. Estuvo esos 12 años viviendo enfrente del cuartel de la Guardia Civil y nadie dijo nada hasta que el cura se empeñó en casarlo y entonces fue cuando mandó la carta para pedir la partida de nacimiento. La partida de bautizo, ¿no? La partida de bautizo. De bautizo fue. Sí, o sea, entonces está claro que, porque el tío en la película, el actor, lo pintan como que no está muy, que no tiene muchas luces el personaje, pero 12 años viviendo enfrente de la Guardia Civil y el tío estaban buscándolo por todos lados, que además se sale el edicto, ¿no? Que están buscando al tío, que lo cuelgan en todos lados, la justicia reclama a este tío que se presente, no sé qué, tal, antes de darlo por muerto, que es lo que se hacía o se hace, no sé si también se hace eso, se publica en alguna forma en el BOE, cuando no aparece alguien, el buscarlo por si acaso esté por ahí, no lo desconozco, la verdad. Don Antonio Rodríguez González, juez de instrucción de Belmonte y su partido. Por el presente edicto se cita de comparecencia ante este juzgado a José María Grimaldos, de 28 años de edad, oficio pastor y natural y vecino de Tres Juncos, el que desapareció del pueblo de Osa de la Vega del día 20 al 21 de agosto último, ignorándose hoy su paradero. Al mismo tiempo, ruego y encargo a todas las autoridades, así civiles como militares, y demás dependientes de la autoridad, procedan a la averiguación de dicho desaparecido y, caso de ser habido, participen a este juzgado el sitio de su residencia, dado en Belmonte a 17 de febrero de 1911. Pero en aquel momento pues se publican los tablones de la iglesia, los tablones del ayuntamiento y tal. Vamos a ver, la Guardia Civil está buscando a ese tío. Y además que hasta el Guardia Civil, cuando en la película se ve, cuando el tío ve que están contando su asesinato, que el tío se va corriendo a la casa, el tío se va a meter en la casa, y el Guardia Civil dice, hasta luego, José María. O sea, como sabía perfectamente quién era. A mí la violencia me parece fundamental, ya no solo mostrarla, sino porque también en la segunda parte, digamos, en la parte que cuenta el documental de cuando la película es censurada y es censurada y es apartada del estreno y tal. ¿Esto por qué sucede? Porque la policía todavía, a pesar de que la democracia ya ha empezado en España, todavía no ha pasado página. Y la Guardia Civil se molesta porque la película muestra una serie de hechos violentos que ha hecho la Guardia Civil en el pasado. Estamos hablando de unos acontecimientos. Pilar Miró está contando unos acontecimientos de la película que no son actuales, son que pasaron hace 100 años supuestamente, ¿no? Y la Guardia Civil... 70 en aquel momento. 70. Y la Guardia Civil se molesta, bueno, claro, en aquel entonces sí. La Guardia Civil no soporta que se cuente eso. Pero vamos a ver si es que yo en aquel entonces no, pero toda la violencia que ha ejercido las fuerzas del poder, la policía, en toda la guerra civil y supuestamente en parte de la posguerra, vamos a ver, es que por eso me parece que es algo fundamental el tema de la violencia, porque juega el papel que juega en la película y el papel que juega después como motivo para censurar, que al final viene de ahí, viene de que esa muestra ellos se ven afectados por esa muestra de violencia que supuestamente hacía la Guardia Civil. Mejor, vamos a ver. Auto 33/80, en Madrid a 31 de enero de 1980, resultando que con fecha de 24 de enero de 1980, su señoría, con mi asistencia, se desplazó al Ministerio de Cultura para efectuar el visionado de la cinta cinematográfica El crimen de Cuenca, a efectos de determinar el alcance y naturaleza de los hechos que se narran en dicho film. Considerando que los hechos narrados en dicha película pudieran ser constitutivos de injurias al Instituto de la Guardia Civil, específicamente por varias secuencias que aparecen a lo largo de la cinta y concretamente en los rollos tercero y cuarto. Visto el artículo 317 del Código de Justicia Militar, 816 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás concordantes, se decreta el secuestro de la película cinematográfica El crimen de Cuenca, original y todas las copias, librándose, para que tenga su debido efecto urgentemente, los oportunos mandamientos a los Ministerios de Cultura y de Interior. Lo mandó y lo firma su señoría, de lo que doy fe. Juzgado Militar Permanente número 5, Capitanía General de la Primera Región Militar de Madrid. Sí, pero tú fíjate además, Miguel, incidiendo más en lo que tú acabas de decir, que a ellos, el Ministerio de Cultura, en un principio, no puede denegarles la licencia porque el caso está demostrado que lo que ocurrió es verdad, ¿sabes? Que no fue una cosa inventada por los guionistas para hacer la película, sino está documentado y hay una sentencia posterior a cuando ellos lo sueltan,
cuando se descubre que el Sepa está vivo, pues hay un juicio demostrando que fueron torturados, demostrando que, bueno, todo lo que cuenta la película, que fue verdad. Entonces, por eso el Ministerio de Cultura no puede denegarle la licencia, pues si no, oiga, no, usted no va a ofender a nadie en el sentido de no se inventa una cosa por ofender, sino estar narrando un hecho histórico. Pero es lo que tú pasa, lo que tú cuentas, que el Ministerio de Cultura tiene miedo todavía a toda esa gente. Y por eso se monta incluso hasta lo que se montó después, un debate parlamentario para ver qué pasaba con esta película, que luego en ese debate parlamentario es cuando se cambia la ley en la que luego los militares no pueden juzgar a los civiles por temas de ofensa, solamente pueden juzgar a los militares. Pero tuvo que ser la de Dios. Pues tú te cuentas, esta película, según los datos que yo tengo aquí, se termina o se va a estrenar el 13 de diciembre, creo que de 1979, y al final termina estrenándose el 13 de agosto de 1981. Está 2 años secuestrada. Sí, pero peor que todo eso, que creo yo, que todo eso que están comentando, que es así, porque la Guardia Civil, al fin y al cabo, como cuerpo más antiguo, quizás todavía con sus mandos superiores, con una mentalidad más de la época anterior, ¿no? Franquismo y tal. De hecho, ten en cuenta, se estrenó en el 81, fue alrededor, muy poco, el golpe de Estado de la propia Guardia Civil. El golpe de Estado fue en febrero, esto se estrena en agosto. Por eso te digo que todavía seguía con esa relativa mentalidad, pero para mí lo que todavía es más agravante es que la cabeza de la nueva democracia, en este caso Adolfo Suárez, como muestra en el documental, se lavara las manos. No, yo no quiero saber nada de eso, déjame. Oye, que no estamos, aquí no se trata de culpar ni acusar a nadie, estamos mostrando un hecho que sucedió. Sin más, ya está. Igual que se hacen películas sobre verdaderos criminales, pues un error de tu sistema judicial, en este caso, ¿no? Lo que pasa es que creo que en este país estábamos muy acostumbrados a tapar las cosas malas, ¿sabes? A no destapar. Y bueno, al final estamos hablando de historia, digo, estamos hablando, y muchísimos errores se han cometido en la historia que están ahí y que me parece que no está de más, todo lo contrario, creo que tienen que salir porque hay que conocer el pasado, sobre todo para poder seguir y no, en principio, tener la intención de no volver a repetir los mismos errores del pasado, ¿no? Pero sí es verdad que estábamos saliendo de una dictadura y yo creo que el modus operandi de una dictadura era precisamente no estar destapando, estaba prohibido ir contra la Guardia Civil, estaba prohibido ir contra el gobierno, criticar, hablar, había muchas prohibiciones. Y claro, esto, pero no quiera, son 3 o 4 años después de la muerte de Franco, ¿no? Que creo que todavía estaba, después de 40 años, estaba todo todavía muy metido en el cuerpo todavía, pues los años de dictadura, ¿no? Claro, por eso yo creo que se comete el error que comete el ministro de Cultura de ese momento, cuando en el Parlamento dice, sí, reconoce que lo que estamos haciendo está fuera de la Constitución, que es cuando se levanta toda la oposición y dice, pero tío, estás loco, y un poco lo que dice Dani, ¿no? Pues el que era presidente del gobierno se monta con José Suárez y dice, bueno, yo aquí paso de lado, ¿no? Bueno. Sí, lo que no había caído, ¿verdad? Que es justo la misma época del golpe de Estado, ¿verdad? Claro, el golpe de Estado fue en febrero. En febrero, que es lo que ellos cuentan en el documental, ¿no? Que nace el hijo de Pilar Miró y Pilar Miró tiene que estar escondida porque está en las listas de que si eso va adelante, ese golpe de Estado adelante, a ella se la fulminan por este caso. Y de hecho ella no va a la cárcel porque en ese debate parlamentario del que estamos hablando, se cambia al final, gracias a ese debate parlamentario y toda esa trifulca, se cambia la ley y entonces no pueden juzgar a los civiles los militares, ¿no? Un poco lo que dice a grosso modo, esto es más profundo, vamos, no soy jurista para decirlo perfectamente, pero por eso ella y sobre todo, sí, ella, porque al productor no en ningún momento lo pone en entredicho, ¿no? Que es un poco también lo que se dice, vamos a ver, que encima ella, que es lo mejor, no era ni la guionista original de la película, sino luego entra en el guión, porque ella es una película de encargo. Ella había triunfado con su primera película, entonces el productor, Alfredo Mata, la va a buscar porque, bueno, es una tía con mucha proyección, con mucho carisma para dirigir, y dice, bueno, esta tía es capaz de hacer esto. Y ella lo coge. Pero al final la cogen a ella como única autora de toda la historia. ¿Por qué? Porque lo que dicen también en el documental, porque era mujer, iban contra la mujer y no querían que siguieran avanzando, como se estaban avanzando en derechos y demás. Y es todo un compendio de cosas que fue lo que ocurrió. Que también se habla de ello en el documental, el paralelismo o la similitud que hay entre lo que ocurrió a Pilar Miró
y lo que ocurrió a los protagonistas de la película, que los dos fueron incriminados, en este caso los tres, ella y ellos dos, incriminados por cosas que no habían hecho, ¿sabes? Pero si no ella no había hecho nada malo, sino como tú me dijiste, Miguel, contar una historia de algo que pasó y que seguramente no será el único caso de nuestra democracia y que seguramente si te pones a buscar en archivos de juzgados van a aparecer muchísimos más, pero este es el que está narrado y el que estamos hablando. Y cosas, eso, y a los otros dos pues le pasa eso, que hay dos tipos que quieren joderle la vida y hasta que no los meten en la cárcel y no dicen, bueno, pues matan a este tío y lo mataron, y hasta y fíjate tú también que ahí entras y ves cómo se tira todo el pueblo encima de ellos dos sin saber si era verdad, si era mentira, pero como la turba enseguida somos muy manejables, somos muy manipulables. Tú fíjate, en esa época no había redes sociales, ni esa gente sabía leer y escribir y eran todos muy manipulables. Tú imagínate lo que sucede ahora con muchas veces con esa historia. Y luego, los mismos que habían apedreado a esta gente, metafóricamente, que vayan a la cárcel, son los mismos que vitorean al otro cuando llega al pueblo y dice, no, estoy vivo, que yo no... Solo faltó cantar lo de no estaba muerto, estaba de parranda, ¿no? Sí. Pero eso muestra lo que hemos comentado aquí muchas veces también, la mentalidad de rebaño. Como la mayoría dice que lo son, pues lo son. Ni me cuestiono ni me planteo por lo menos lo que ellos dicen, ¿no? Como esa duda razonable de la que hablamos, ¿no? Y esa lapidación social que recibe esta gente. De hecho, se ve en la película cuando son amnistiados y salen de la cárcel tras 12 años, antes de que llegue el CEP, cómo los repudian. Porque dan por veraz, estuvieron allí, los condenaron, fue verdad. Y luego pasa eso. Esos mismos que los dejaron de lado son los que luego vitorean al supuesto muerto. Pero, coño, joder, acuérdate también de esta gente. Hablando un poquito de Pilar Miró, sí es verdad que esta es la segunda película. Ella hizo una película que se llamaba La Petición. Lo que sí tenía muchas series y trabajos de televisión. Ella desde mediados de los 60 estaba ya metida en televisión española haciendo series. Pero película era la segunda y efectivamente, como tú dijiste, Samu, esta fue una película de encargo. Yo no sé ustedes, pero Pilar Miró para mí fue el tener conocimiento de que las mujeres podían ser directoras, porque yo creo que para mí, cuando yo oí hablar de Pilar Miró, fue la primera persona mujer que era directora de cine. Para mí yo no tenía ninguna referencia anterior de otras mujeres. Para mí fue la primera. Después es verdad que en España salieron más, vinieron más, todas las que hay. Hicieron Boyaín y tal, ya con los 80 y tal. Pero así como directora de cine, para mí la primera fue Pilar Miró. Para mí también, la pionera. Sí. Sí, pero total, vamos, ¿no? Porque y además para hacer el programa estuve mirando, digo, no recuerdo, seguramente las habrá y habrá dos o tres, y me vino, fíjate tú, la otra mujer que me vino a la cabeza, que es Lolo Rico, no sé ni si la conocerás, tú creo que sí, Miguel, la que hizo La Bola de Cristal y todo esto, que era también la otra realizadora que había en televisión española, que era también otra tía transgresora y rompedora en ese sentido. Pero como directora de cine, ahora mismo no te sabría decir, anterior a ella, no, y seguramente la habrá, pero Sí, no... muy posiblemente, pero quizás en televisión seguramente, Seguramente habrá más. más que realizadora de cine. No, pasa que claro, tú te cuenta que esta mujer luego siempre ha estado detrás de ella la polémica, ¿no? Cuando fue directora de televisión española, cuando fue asesora de no sé qué de cultura, ¿sabes? Entonces, esta tía, por suerte o por desgracia, siempre ha tenido para lo bueno y para lo malo. Y también lo que dicen, ¿no? Que claro, que al tener el carnet del partido, pues también estaba muy protegida por Felipe González, Adolfo Guerra. Luego era muy amiga supuestamente, o eso dicen, de Juan Carlos I, que por eso es la que hace la realización de las bodas de sus hijas. Y ese tipo de cosas. Y que dicen también de Juan Carlos I, que él fue, él no fue el que salvó la película esta, la que es en verso. El perro del hortelano. El perro del hortelano, que esa película tiene también una leyenda negra detrás de esa historia, de que esa película estaba en la producción, fue una ruina, que no sé qué y tal, del rodaje, y que la película no sabían si iba a triunfar o no, porque era un peligro el sacar una película en prosa, en verso, que no sabían cómo iba a reaccionar el público a ello.
Y que bueno, que gracias a que al estreno aparecieron los reyes en el estreno y tal, pues claro, la película que fue a ver el rey al cine, pues, se llenó al final, consiguió el éxito que tuvo y tal, que la película no está mal, pero claro, es lo que había. Entonces, claro, esta mujer siempre ha arrastrado esa historia, que de hecho, incluso en el documental, hablan bien y hablan mal de ella. Sí. O sea, no mal en el sentido de que era una tipa chunga, tal, ¿no? Sino que tenía un carácter bastante duro y bastante... Sí, a mí me llamó la atención Mercedes San Pietro, porque yo había visto una de las películas que ella hizo con Pilar Miró, que era El pájaro de la felicidad. Aquí parece ser que sale, yo no la reconocí, pero parece ser que sale también. Es una de las pibas jóvenes que sale. Sí, igual que Asunta Serna, tampoco me di cuenta después en el documental. Pues me llamó la atención Mercedes San Pietro hablando de Pilar Miró, porque a pesar de haber rodado con ella varias películas y tal, dice que, bueno, que había una distancia, que no eran amigas, pero habían intimado, pero a la vez no eran amigas. Yo creo que Pilar Miró parece ser que tenía una personalidad bastante fuerte y tal. Y bueno, de hecho sale en el documental, no sé quién lo dice, que precisamente se eligió Pilar Miró porque era la única persona que iba a poder meterle mano a ese proyecto y hacerlo. ¿Sabes? Meterle 2 cojones para hacer el proyecto, ¿sabes? Como que la tía tenía una personalidad bastante fuerte y la tía le importaba, ¿sabes? Le importaban las habladurías, le importaba lo que dijeran, la crítica. Ella era la ideal en ese aspecto. Y bueno, todos conocemos ya posteriormente a esta película su paso por Televisión Española, que también dejó una huella también de que ella tenía marcado su línea tal y ella iba por todas. Oye, yo creo, Miguel, ahí que desde el desconocimiento y por lo que uno ha leído sobre ella o ha escuchado y visto en documentales, que yo creo que también esta mujer, al estar en un mundo de hombres, tuvo que ser muy fuerte para pegarse con todos ellos y por desgracia, tener que demostrar de esa forma, decir, bueno, yo soy capaz de hacer todo esto. O sea, soy mujer y soy capaz de hacerlo y no me vas a torear porque sea mujer, ¿eh? Entonces, ahí a alabarle que ser pionera como eso y luego que también es, más allá de que fuese mujer o no, su tipo de cine también marcó un antes y un después en nuestra filmografía, al igual que series como las que ella hizo, las que dirigió, también marcó un antes y un después, como por ejemplo está Ana Diosdado, ¿no? Que también es la otra también que hacía series en esa época. De todas formas, estamos mezclando, creo, por lo que estoy escuchando, 2 cosas diferentes, porque que ella era capaz de enfrentarse al rodaje de una película, eso estaba claro, quiero decir, era cineasta, podía hacerlo en mejor o menor medida, en mejor o peor medida. Pero lo que estamos hablando aquí es si, como dice Miguel, como recuerda Miguel en el documental, se dice de ella que era la persona idónea para sacar adelante este proyecto, no por su realización en sí, que se podría haberlo hecho cualquiera que se dedicara a esto, sino porque sabían, entiendo yo, que el tema que se estaba tratando y el punto de vista que se iba a dar, en este caso pues, de la Guardia Civil o del sistema judicial, iba a ser comprometido, ya estaban prevenidos de que pese a estar en una incipiente democracia, iba a traer cola a lo que iba a suceder. Yo eso no lo sé ahí. No, ni yo, pero es lo que sobreentiendo de eso, porque para rodar una película da igual Pilar Miró o cualquier otro, salvo cómo lo vayas a rodar. Pero si tú recalcas que es la idónea por esto, que le echaría huevos, que tiraría para adelante y tal igual, es porque sabes que el tema en cuestión iba a traer cola, digo yo, vamos. Sí, no, hombre, también tú te cuenta que lo que decían, o ella dice en el documental, de que en la película, ella sabía y todos sabían que la película iba a traer cola por lo duro que eran las escenas de la tortura. Pero perdona, Samu, ¿por lo duro que eran las escenas o por quién infringe la tortura? Yo creo que se mezclaron las dos cosas, que ahí ellos en ningún momento se atreven a decir lo de la Guardia Civil. Pero yo creo que el detalle es ese, el detalle es lo de la Guardia Civil. Pero yo creo que ellos nunca llegaron a pensar, y si lo pensaron nunca lo han dicho, ni en el documental se dice, de que esto otro que pasó podía pasar. Ellos sabían que se iban a enfrentar perfectamente a la crítica por la dureza de las imágenes, pero sí, bueno, en algún momento se podría pensar que alguien podía decirle, coño, la Guardia Civil no es así y tal, no sé qué, pero lo de la dureza sí lo tenían claro, ¿no? De que, bueno, no sé. Sí, lo que pasa es que no solo por la dureza, yo creo que esta película es el claro ejemplo de que se ha iniciado, porque murió Franco y se inició una transición y se inició pues una democracia en España.
pero mentalmente yo creo que todavía seguía pues cuestiones del pasado, cuestiones no muy democráticas, y yo creo que también Pilar Miró, ya no solo por las escenas de violencia, sino porque se estaba tocando a la Guardia Civil. Es decir, y aunque ya estábamos en democracia, mentalmente todavía no, creo yo. Y esta película y lo que pasó creo que es un claro ejemplo. Por supuesto. Ya luego lo que pasó, estaba claro que es un claro ejemplo de lo que tú acabas de decir, ¿sabes? De hecho, la película se libera precisamente porque entra un nuevo ministro de Cultura. Sí. Y entra un nuevo ministro de Cultura que muy posiblemente pues entraría viendo lo que estaba pasando, pues ya con más reflexión de lo que realmente se debería hacer, y lo plasmó y lo hizo y se liberó la película, ¿no? Y volviendo a la película, si les parece. Sí, casi. Sí. Quería darle continuidad a la escena esa que tú mencionaste antes, inicial, ¿no? A la escena inicial del versador que iba por los pueblos pues contando las historias, porque, bueno, no sé si habría periódico en aquel entonces, pero los periódicos seguramente que no estaban al alcance de todo el mundo, y la información no estaba al alcance de todo el mundo, y las historias, las noticias y las historias pues se transmitían de pueblo a pueblo pues por estos cantadores o estos versadores que iban contando estas historias con viñetas o sin viñetas, ¿no? Y me llama la atención la segunda vez que aparece este personaje en pantalla, ¿no? La segunda vez contando lo que había sucedido de esos dos personajes que fueron a la cárcel por un delito que todavía no se sabe que no lo han cometido, por un delito que están contando la historia, y en ese supuestamente, en ese acto en el que está contando en Mira de la Sierra, creo que se llama el pueblo, está el Cepa escuchando esa historia. Y no contentos con eso, en viéndole la cabeza a la noble parte del hombre, se la cogen con las manos, se la cascan con 2 piedras. Morcillas allí parecen las carnes del pobre Cepa, muerto, morido, matado, y gritan ¡viva la Pepa! Los que lo han asesinado. Hambriento para este caso, allí gruñe un cerdo atao, los crueles matadores, las morcillas lo han echado, y lo que el mal cerdo deja, a una hoguera lo han lanzado, y las cenizas a un río que pasa por ahí al lado. Ahora en la segunda parte damos del suceso cuenta, donde se ve que el que mata, asesina, roba y quema, paga su crimen con creces. Ojo por ojo es el lema. Ahora en la cárcel se pudren los perversos criminales, en Cartagena y Valencia, donde si entras ya no sales, porque se dice que son de España malos penales. Y el Cepa, no sé, yo creo que se deja ver en la película que el Cepa se da cuenta que están hablando de él, ¿no? Y de hecho, él que me da la sensación que no sabía ni leer ni escribir, me gusta mucho la escena porque él al final va a comprar el panfleto, lo compra, y después se nota como un primer plano, la cámara enfoca un primer plano de la mano con el panfleto, y él no sabe lo que hacer, ¿no? Está tocando como diciendo, bueno, he comprado esto y no sé qué voy a hacer con esto porque no sé leer, no sé interpretarlo, ¿no? Pero me llamó la atención porque él creo que descubre en esa escena que estaban hablando de él, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, sobre todo está... Yo creo que lo nombran a él, yo creo que dicen el Cepa, yo creo que... Sí, posiblemente, en la historia. El nombre, José María, no sé qué, el Grimaldo, el nombre. Haciendo referencia a lo que tú dices, en un momento cuando él se queda fijo mirando ya el papel, lo tiene al revés, él no sabe, ahí se nota que él no sabía ya ni leer ni escribir. Perdona, Dani, sigue. No, iba a decir que no sé si decían el Cepa o el nombre, el asesinato de José María Grimaldo, no sé, y lo bueno de esa escena es que, no recuerdo si salía antes, pero la cara de sorpresa con los ojos ojipláticos, mejor dicho, ¿no? Los ojos completamente abiertos, que cuando tú luego descubres que él es el Cepa, sorprendido por lo que ha sucedido, y él era completamente ignorante. Según nos cuenta la película, luego por lo que tú contaste antes, Samu, que él, viviendo frente a la Guardia Civil... A ver, claro, es que ahora me doy cuenta de un detalle al oírte hablar. Tú que la viste por primera vez, tú no sabías que era el Cepa. Claro, yo no lo sabía. Cuando lo vi, claro, te sorprende la cara, pero cuando luego ves que él es el Cepa, entiendes la sorpresa ante esa noticia que está descubriendo, ¿no? Claro. Yo la escena la vi sabiendo que él era el Cepa, claro. Hombre, está bueno que tú no supieras nada, esa sorpresa es cojonuda, vamos. Sí, ¿no? Claro. Por eso lo comenté al principio, claro. Yo cuando estaba viendo la película, además está contada de manera cronológica, pues yo di por hecho que había muerto.
evidentemente, porque es lo que nos están contando. Ahora es a ver quién lo mató. Claro, pero cuando ves que no está muerto y ves la cara del muerto, entre comillas, ¿no? Está bien, esa escena lo representa bastante bien. Aquí, No, claro, pues muy, aquí, muy interesante lo que dice, porque yo todo, claro, todo lo he construido, todo lo que, digamos, estaba preparando para el programa, lo hago desde el punto de vista de que yo ya sabía quién era el Cepa, y claro, esa sorpresa yo no la he vivido, porque yo ya sabía que él era el Cepa, claro. Y es sí. verdad que la película, cuando la ves por primera vez, efectivamente, porque como ya la vi hace tantos años, cuando la ves por primera vez te llevas esa sorpresa de que tú das por hecho que ellos lo mataron, claro. Pero, y en mi caso, no solo la película, sino la historia en sí, como dije antes, yo no Sí, sabía sí, cuando digo la absolutamente película nada. me refiero a la historia, sí. Claro, y encima cuenta el crimen, pues por hecho que hubo un crimen, no te planteas que no sea así. Entonces, claro, ese giro para el que desconoce completamente esto está muy bien, ¿no? No, hombre, esa manida frase, esa frase tan manida de la realidad supera la ficción, ¿sabes? Es que el giro, es que es tan buena la historia real que no tienes que inventarte un giro de guión brutal, ¿sabes? Ya la misma historia te va llevando a ese giro tan brutal que, por suerte, para gente como tú y mucha gente que no ha visto todavía la película, tiene ese golpe brutal de decir. Pero que, ¿sabes? Que todo es mentira. O sea, que lo que están diciendo ellos es verdad, ¿sabes? Que ninguno ha sido, que al final, ves, tiene sentido por cómo se han acusado. Ahí toda esa tortura es cuando te cabreas de verdad. Ya dice, pero bueno, y estos tíos sabían que no había pasado nada y seguían martirizándolos, pegándoles, tal, no sé qué. Que incluso hay una parte que, no sé si lo recuerdan, uno de los guardias civiles que tiene compasión de uno de ellos y empieza a pegar cinturones, cinturazos a la mesa y a la pared y dice, grita, 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 ¿sabes? Como diciendo, tío, que te van a matar, que te van a matar, di que sí, ya está. O sea, no sufras más. Un poco lo que le dice yo, que no recuerdo si es también un poco lo que hace directamente la mujer de Gregorio, la Varela esta, que enseguida ella canta, dice, no, fueron ellos, ¿sabes? Sí, No. pero vete a saber si en el caso de la mujer, más allá de dejarse llevar por lo que todo el mundo ya está dando por hecho, y porque ellos mismos han confesado, porque la mujer solo sabe que han confesado, no sabe que han confesado por toda la paliza que le están dando. Vete a saber si también la tenían amenazada con quitarle al hijo, a la hija, no recuerdo ahora lo que Sí, era, pero ¿eh? lo cuentan en En el en documental. el documental Por lo eso, cuentan que es una película, una parte que no se grabó, lo de que la enterraban exacto, en la exacto. tierra. Entonces, claro, la mujer a su manera también está sufriendo lo mismo, ¿no? Esa coacción, porque te quiten un hijo, además de sumado que le está llegando la noticia de que ellos mismos han confesado el asesinato. Sí, pero ella creo que le pide perdón incluso a él porque ella dice, yo me creía que ustedes lo habían matado. Claro, Sí, sí, pero sí, que lo no. dice, sí, lo dice, sí. Si tú mismo lo has. De hecho, él no Claro, recuerdo que cuál es de los. autoconfesado. No recuerdo cuál de los dos es el que lo dice, pero ¿cómo va a perdonar mi familia si yo mismo he confesado que lo he hecho? No, no, no. Claro. Sí, Sí, pues sí. no recuerdo cuál de los dos, Claro, pero me imagino que es el que tenga familia, porque el otro nunca se ve la familia de... sí, Gregorio era el que tenía familia. Sí, el otro, el pastor, es el que no tenía León familia. Sánchez y Gregorio Varelo, ¿no? Sí. O Varela. No, Varela era ella a la que le decían la Varela, porque él era el Varelo este, me parece que era. Y luego una cosa que no sé si ustedes lo vieron o no lo vieron, pero yo estoy ya porque soy un mal pensado y mucha historia. Y le vi como digamos, un trasfondo a toda la historia de los dos hombres. Yo vi un poco una historia de amor homosexual ahí, de ellos dos, tanto como se miraban al final, como la parte esa que estaban bañándose juntos, siempre juntos, no sé qué, tal, parece que este Gregorio a la mujer mucho no la quería y no sé. No sé qué yo lo dejo caer ahí y yo soy mal pensado, quiero estar ahí jugando a ese tira y afloja, pero me pareció, hombre, no sé si se hubiesen atrevido a tanto porque esa historia no está narrada, pero yo le vi ese puntito de amor entre hombres, más que allá de esa amistad, y digo, guay, y al final, digo, yo no me acordaba, digo, que al final se lo besa y aquí se monta la de Dios otra vez, pero vamos, no sé. Los dejo ahí que discurran ustedes. Yo no lo vi en ningún momento. De hecho, al contrario, yo creo que, por lo que luego se cuenta en el documental y lo que vas tú por tu cuenta mirando por ahí, que entre ellos lo que había era una buena relación. Y de hecho eso lo que te ayuda es a potenciar la creencia de que efectivamente entre los dos cometieron el crimen por esa complicidad que tenían. Yo no vi más allá de eso, ¿no?
no lo sé. Y el abrazo final, ya después cuando lleguemos a eso lo comentamos. Que por cierto, ya adelanto que es mi escena favorita. No, yo no vi nada en absoluto. De hecho, eso me parece que eran buenos amigos y que se perdieron precisamente por la mierda que metieron entre ellos para que se acusaran unos al otro y que bueno, pues eso fue metido por la policía, que le iban diciendo una cosa a otra, al otro y tal, y tal. Y bueno, sí, me estaba llevando a comentar ese abrazo final, que es otra de las escenas que tenía anotadas y tal, que yo creo que en ese momento, cuando en la escena final, ¿no? Que aparecen en el pueblo, que aparece el Cepa y se ven ellos, bueno, ese triángulo, ¿no? Ese triángulo cada uno en una esquina, ¿no? Y claro, Gregorio, es decir, lo que hizo Gregorio, descubrir en ese momento que hasta cierto punto, bueno, él lo sabía perfectamente, que había sido manipulado ya no solo por la violencia que había recibido para autoinculparse, sino porque en ese momento se da cuenta también que le han metido mierda para que echarle la culpa al otro, uno a otro, y bueno, y tener lo que hay que tener para decir, joder, perdí un amigo por culpa de toda esta historia, y bueno, y como desencadena, que tampoco te voy a decir más nada, porque después tú la cuentes, que es una de las escenas que tú elegiste. Bueno, pero no iba a ir ahora a lo del abrazo, pero volviendo al tema de las inculpaciones entre ellos, ten en cuenta que los tenían separados. Claro, a uno le llega que el uno lo acusa, al otro que le acusa al otro, pues lo que hace es tirarse mierda. Pero por lo que dije, si yo sé, creo que lo hablamos antes de récord tú y yo, Miguel, si yo sé que yo no lo hice y me estás contando que el tipo murió, pues fue el otro, porque yo no fui. ¿No? Claro, entonces es que fue así. Claro, el abrazo final luego tiene mucho de eso, luego ya lo declararemos más, pero es que fue una situación y si lo creyeron entre ellos que eran amigos, pues la mujer, claro, al ellos autoinculparse, ¿qué va a decir? Yo lo que me quedé sorprendido fue, repito, porque yo desconocía todo, claro, cuando confiesan y dicen, no, lo enterramos aquí en el cementerio, van al cementerio y encuentran un cuerpo. Bueno, pues ya está. Pero resulta que no es el cuerpo. Claro, que hubieron como, la película está muy bien narrada de esa manera que te hace creer, si tú no sabes nada, que efectivamente lo hicieron por los indicios que te van contando hasta el giro final, ¿no? Claro, que además de ser una historia real para el que desconozca totalmente lo que sucedió, te engancha. En ese sentido, te engancha, te convence y te engaña, entre comillas, ¿no? Vamos a ver, lo que planteaba Samu, yo no lo pensé, pero sí es verdad que en un momento dado, creo recordar que en el abrazo, ellos dan un abrazo y cuando separan las cabezas, se separan pero se quedan como muy juntas. Me llamó la atención eso, que se quedaron como muy juntas. Pero bueno, en un Yo momento es solo uno al bañito en el pantano con el perro. A mí eso no. Por ser malo. No, mira, es que ya encontré la frase que decía el guardia civil, ¿no? Que era lo de, en el documental, uniéndolo a todo esto que estamos hablando ahora de la autoculpación, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que alguien se autoinculpe de un crimen que no cometió si no es a través de la tortura? Que es lo que hicieron ellos, torturarlo hasta no parar. Y mira que usaron un método de tortura, ¿sabes? A mí yo hubo momentos que tuve que quitar la mirada de la tele, ¿sabes? De decir, yo no puedo, cuando el tío lo tenía, ¿cómo se llama aquello? La habitación del lorito. En la habitación del lorito, cuando lo tenían al tío colgado por los huevos, ahí en el palo que es, digo, venga, hombre, ¿sabes? Yo, que va. Y luego lo de las uñas, que estaba, bueno, ahí a maquillaje de película, es decir, de premio, porque vamos, lo de las uñas maravilloso. Me pareció súper interesante en el documental cómo narraban que en el rodaje de la escena de la tortura colgado a la tubería esa por los genitales, lo incómodo que fue para todos, ¿eh? Que querían hacerlo rápido porque fue una cosa súper incómoda, ¿eh? Recordando la vejación que había sido sometido el tipo. Bueno, que la directora decía, no, imperdible no, que se ve. Y el tío dice, venga, hombre, me está colgando aquí de verdad, sí, que estamos locos o que... Sí, que tuvo que ser para el actor sobre todo y luego el tirar lo más rápido posible la toma para que no fallara. Tuvo que ser brutal. Sí, y de hecho está muy bien hecho. O sea, es que yo te digo, la de la tortura, yo no... o sea, no me pareció que ninguna estuviese sobreactuada, ninguna estuviese más allá de lo que pudo ser, ¿no? Vamos, te hacen ver perfectamente. Yo creo que no hubiese aguantado tanto tiempo para decir fui yo, ¿sabes? No, o decir fue el otro. O sea, yo a la primera la ruleta aquella de hostias, que le da manta de hostia que le dan al tipo,
Eso que lo van tirando de uno a otro, ya yo creo que yo hubiese cantado ahí ya rápidamente, vamos. No hubiese Y esperado a luego, otra más. y luego hay otra tortura de la que tampoco hemos comentado aquí, de entre las muchas a las que fueron sometidos y que no se mostraron probablemente, la inanición a la que los tenían sometidos, ¿sabes? Precisamente eso para que hablaran. Y se ve en contraste con ese pensamiento tuyo de la relación homosexual entre estos dos tipos, en la escena en la que entra creo que Gregorio, ¿no? La mujer con el niño o la niña, y se lo quita de en medio y casi lo tira al suelo, que tú lo que piensas es que va a violar a la mujer allí, y lo que hace, porque está con el bebé y está amamantándolo, es por la falta de agua, beber de la leche de la madre. Esa escena me pareció brutal por lo que representa, más allá de cómo está rodada, ¿no? O sea, la situación a la que estaban sometidos estos tipos, que llega hasta prescindir de tu bebé, a lanzarlo de aquella manera, a someter a tu mujer para alimentarte, porque está bajo mínimo, vamos. Y aún así, pues los tipos aguantar, ¿sabes? Es una cosa bestial. No sé Sí, si hay dos escenas porque parece que lo que le daban era pescado salado o algo así. Le Bacalao daban seco o algo de sí, eso. bacalao seco y sin desalar o algo de eso, claro. Y hay otra escena que es cuando él se tira al charco a beber. Es decir, Sí. que aquello era barro. Pero el tío, vamos. Y la escena esa, que es otra de las escenas que también que tenía anotado, es cuando la mujer va a hacer la visita y vamos. Yo creo que la propia Eh, mujer piensa que lo va a violar. Yo lo que sí, sí, pensé sí, fue sí, sí, eso. sí, Llevar sí. aquí tanto tiempo que el pobre hombre, pero no, lo que quiere es alimentarse. Sí, 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 sí. De hecho, yo personalmente, yo pensé que le iba incluso a pegar por no haber apoyado. Yo pensé que incluso que iba a abusar de ella, ya no en un plano sexual, sino en un plano de Sí, violencia pero física y tal. como le abría el escote, la camisa y yo fue lo que pensé. Ya, ya. Tumbaba en el Pero suelo, pero después, no, lo claro, que cuando quería ya era ve que le alimentarse. saca el pecho y que él se pega el pecho allí, dice, "Uy". Hombre, tú date cuenta que antes de eso él le dice, pídele agua para la niña, porque para la niña sí que te van a dar el agua y me la das a mí. Sí, sí, Que es sí, cuando la niña efectivamente. empieza a llorar y demás. Entonces, claro, ahí ya te puedes dejar ver un poco qué es lo que va a hacer el pobre hombre este o el buen hombre este. Con respecto a lo que ustedes decían ahora de la inanición y tal, yéndome a, por ejemplo, a la actualidad, de si esta película se rodara en la actualidad, mm, hay una cosa que actualmente sí que hemos mejorado mucho, o han mejorado mucho la gente que hace cine, que es en el tema del vestuario y el maquillaje, en esas cosas. Yo no creo que, a no ser que puedes jugar a las dos cosas. Si somos fieles a la época en la que está la película, que estamos hablando ya cuando lo llevan al cementerio, que a ellos los han machacado por todos lados, estamos hablando de 1916, una cosa así, yo no creo que ellos tuviesen dos mudas. Creo que iban demasiado limpios y creo que caminaban muy bien para la tortura a la que estaban sometidos y la inanición a la que estaban sometidos. O sea, más allá bueno, eso, por ponerle un pero absurdo, ¿vale? A toda la gran película que es. Pero sí es verdad que en el maquillaje, y son cosas que me fijo, te digo, igual que tengo la pedrada de los inicios, tengo las pedradas muchas veces de vestuario y en el maquillaje, igual ellos tendrían que estar más amoratados. La ropa, al no tener contacto con nadie, tendría que estar hecha una mierda. No creo que la Guardia Civil se la lavase para ponérsela. Y ellos iban impecables, iban limpios y caminaban muy bien. Y esta gente ya había estado, le habían dado leña sin tino, como paitos cambados, como una alcayata. No sé, son Sí, apreciaciones mías. sí, Yo sí, creo que no, ahora que lo yo creo dices, que en sí, es esta verdad. época se cuida más esos detalles. Sí, sí, no, es verdad que la película ahora es verdad que te resulta como demasiado limpia. Es decir, falta un poquito de suciedad en los personajes. Lo que pasa es que, bueno, eso era 1980, eso ahora lo haría Tarantino, ¿no? No, Tarantino. bueno, o este mismo, el O de... como Mel Gibson hizo la película después de cuántas películas sobre Jesucristo y él Sí, hizo una distinta mostrando realmente toda la sangre y todo el sangrerío que debió haber, ¿no? sí, o De ahora todas esta, la formas, de la Sociedad de la Ahora la Nieve, ¿no? Sociedad de la Nieve. Esa que está perfecto el ¿Eh? maquillaje Y el y el vestuario. aterrizaje ese, el una aterrizaje no, pregunta. ¿eh? Una pregunta, digo, supongo que ahí, hombre, supongo como culpable, entre comillas, ¿no? De que esa escena en concreto ellos fueran tan impecables. Culpable último, Pilar Miró como directora y encargada de supervisar todo en general. Pero yo lo que iba ahí con eso, ese que es el script, el de Raccord, porque No, quiero no, decir, igual esa escena se rodó antes de las escenas de tortura, por ejemplo, digo yo. Claro, luego se monta a posteriori. Y por eso es por lo que pueden llegar de esa manera. Porque no, luego al eso, montar la película, no, no, Dani, no, eso tiene que estar previsto antes. O
sea, tú ya tienes que saber que si en el script lo que se hace es que no haya un error de lo que se hizo antes o sea, de que todo tenga una línea. Pero tú tienes que prever en vestuario, en maquillaje, con dirección y todo lo demás, que con cámara, cómo van a ir vestidos en cada momento. En el storyboard tienes que ir todo planificado. Yo creo que eso en este caso es la época, como bien decía Miguel, que en esa época no se cuidaba tanto esos detalles. Si esta película la haces ahora, seguramente sería más sucia y más realista, ¿no? Y si la hace Tarantino, por ejemplo, se me ocurre, si la hiciera Tarantino y no estuviese basado en hechos reales, yo creo que el final de Tarantino es que Gregorio le pega un tiro al cepa. Dice, ya cumplí la condena, ahora te mato, cabrón, me da igual. Yo ahora me fui condenado 2 veces por el mismo crimen. Es bueno ese final alternativo, me lo apunto. Pero sí, no, pero yo que digo, hubiera empezado por ese final. sí, también. Sí, también. No sé si digo tan lineal. No, pero y a lo mejor se hubiera playado con la escena en la que le arranca el bigote con los alicates. Sí, bueno. Que esa está muy bien, ¿eh? Esa está muy bien hecha, ¿eh? Sí, está muy bien. Pero tú fíjate, luego, por ejemplo, el tío se ve con el mostacho entero. Nada más que unas poquitas claridades y al tío le había arrancado el labio entero con las tenazas. Por eso es lo que te digo, que igual es un error de script. No. Aunque se rueden antes o después, mira, esto sucedió en Lázaro. También es verdad que, a ver, es que en 90 minutos se está contando una historia de 20 años. Sí. A ver, que no sabemos, tú lo ves a continuación, pero entre una escena y otra pueden haber pasado 2 años. Que igual eso también... Sí, no sé, pero tú date cuenta, por ejemplo, que incluso el tío seguía hablando bien después de haberle metido el gancho aquí, clavarle el gancho aquí en la boca y sacarle 4 muelas, ¿sabes? Que no... Te digo que yo creo que esos son fallos entre comillas, de la época, ¿no? Que esos detalles se cuidaban menos, se cuidaba más casi a lo mejor el guión, se cuidaban más otros detalles, pero yo creo que ahí, como bien decía Miguel, actualmente esos fallos, una gran producción no se van a tener, no se van a tener. O creo yo que no se deberían tener, vamos, no sé. ¿Más cosas de la película que nos llamaran la atención? Bueno, esto es muy típico, ¿no? Muy típico decir. El estreno que cuenta el documental me hizo gracia, ¿no? Porque el estreno estaba previsto de la película y justo el mismo día, ¿no? Pues se cancela, ¿no? In extremis ahí se cancela tal. Y en el cine donde está anunciado que van a poner El crimen de Cuenca, cambian la película y ponen Polvos mágicos con Alfredo Landa. Con Alfredo Landa. Película de su época, película característica de su época y... Es que después de ahí ya pasó el crack, ¿no? Alfredo Landa, porque años 79-80, el crack es del 81, ¿no? O por ahí, vamos. Bueno, en aquel entonces de todo modo hacían como 5 películas todos los años. Sí, no da igual. Pero que te digo, que tú fíjate qué diferencia de esta película del crimen de Cuenca a la que se estrenó, Los polvitos mágicos, ¿sabes? Que maravilloso. Hombre, a mí, por ejemplo, una de las cosas que también me llamó la atención... Oye, Los polvos mágicos está bien, Bueno, te hicieron, hasta Pumares hizo un programa de polvo de estrella. Polvo de estrella. Que una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que el secuestro que hicieron la película, como la copia esa que se quedaron, empezaron a hacer copias de vídeo y vídeos y se hacían pases privados en la que iba la prensa, en la que iba, vamos a ver, si va la prensa y va no sé quién, al final todo el mundo, alguien cuenta a alguien, algún militar cuenta a alguien, mira que la película sigue estando aquí, que la tienen esto y esto, pero que bueno, que siguieron ahí y una de las cosas que me llamó la atención fue cuando el tipo que era crítico y director, uno de los que hablaba que en su casa se proyectaban las películas, que decía que una de las cosas que le daba pena es que muchos de los que iban a verla decían, joder, Pilar, es que te pasaste con la película, es que es normal que te hicieran esto. En mi casa se hacían proyecciones privadas y pasaron por ahí toda la gente que invitó a Pilar, ¿no? Y yo me decepcionaba realmente con los comentarios que hacían. Muchos de ellos justificaban la censura. Es que te has pasado, Pilar. Es que, joder, es que esto es mucho. No se ponían a defender la película, a defender la libertad de expresión. Que vuelve un poco a lo que tú decías antes, Miguel, ¿no? De cómo todavía,
de cómo todavía en esa época había gente que tenía miedo a hablar directamente, que tenía miedo a lo que pasara. Que de hecho, bueno, tampoco lo que se deja un poco de ver en el documental es que cuando la película va al Festival de Berlín, en el Festival de Berlín no la premian porque hay cierta parte de España, del gobierno español o de algunos políticos españoles que mandan notas como que para que no se premie esa película, ¿no? Que bueno, que decía que también que se recibió bien, pero que hubo mucha gente que durante la proyección de la película que se salió del cine durante las imágenes de las escenas de lo que es las torturas a las que fueron sometidos. Y es curioso, ¿no? Que en Alemania los alemanes se salgan del cine hablando de torturadores, pues es también curioso viendo una película de tortura, que no es un plato de agrado, pero bueno, son cosas que me sorprendieron, ¿no? Digo, hay muchos detallitos como ese que te digo, que todavía había gente que decía, coño, ¿qué te pasaste? Normal que te pasara lo que te pasó. Se veía venir. Porque ¿no? mentalmente todavía estábamos con... Igual precisamente por eso, porque lo que la sociedad española, entre otras cosas, más allá del miedo a las repercusiones que pudiera pasar por este tipo de actos, era ese, para el pueblo llano me refiero, ¿no? Que el cine que estaba acostumbrado a ver era el de los polvos mágicos. Claro, este tipo de película tan transgresora en ese momento, lo que provocó fue eso, más allá de luego la repercusión política por el hecho en sí que se narraba, pero para el pueblo llano el impacto tuvo que ser ese. Sí, después pasa el efecto contrario cuando haces una cosa de estas, cuando censuras una cosa, cuando criticas una cosa tanto que la prohíbes, al final lo que hace es el efecto contrario, ¿no? Que al final le estás dando una publicidad del carajo. Y de hecho en el documental alguien comentaba, dice, bueno, es que al final nos vino mal porque ya la gente iba a verla ya cuando se podía ver, ya la ibas a ver con morbo, ¿no? La ibas a ver buscando, ¿sabes? Se rompió la naturalidad de lo que se quería contar. La forma natural de contar lo que, bueno, una serie de hechos que pasaron 100 años o 70 años atrás, y un poco se manipuló la proyección quedó mancillada un poco, manipulada, ¿no? Claro, y además que no es partidista, quiero decir, si los hechos fueron así, eso es lo que cuenta el documental, lo está narrado tal como fue. Sí, No es la película es bastante fiel a y probablemente suavizado lo que fue. Hay una cosa que yo, después no sé, viendo el documental o a lo mejor viendo alguna cosa más por ahí, que es verdad por también comentar alguna diferencia entre la película y lo que pasó realmente, es cuando la vuelta del SEPA. Supuestamente el SEPA se va a casar y entonces de una parroquia a otra piden el certificado de bautismo, ¿no? Y parece ser que lo que pasó realmente es que el cura se guardó la carta, porque el cura había sido uno de los artífices para que condenaran a aquellos dos, ¿no? Y entonces como el SEPA no recibía el certificado ese, se presentó en el pueblo. En cambio, la película lo muestra distinto. La película lo muestra como que el cura lo habla con el cacique o con el juez, no me acuerdo. Y es la Guardia Civil quien va a buscar al SEPA para que se presente en el pueblo. Así se muestra en la película, pero parece que hay como una diferencia entre lo que pasó y lo que cuenta la película. Digo, por también comentar un poco, pues que a lo mejor desde un punto de vista cinematográfico era mejor, o bueno, por los motivos, por el guión o por lo que fuera. Yo por lo que tú cuentas, por esa forma que tú lo cuentas, yo desconocía esa parte, pero sí es verdad que a lo mejor ahora por lo que tú lo cuentas así, puede ser que lo hiciera un poco para dejar también una parte buena a la Guardia Civil, no todo lo que hacía era malo, no toda la tortura, sino bueno, buscaron a este tipo que lo tenían ahí y bueno, vamos a llevarlo allí a esto, no sé, lo quiero pensar así. Y un poco también, y volviendo a una frase, a lo que estaban ustedes diciendo antes, es un poco lo que yo decía en la introducción, los temores de Pilar Miró, ¿no? Decía, bueno, la gente va a ver la película o va a ver la película por todo el follón que se montó a raíz de la película, ¿no? Y bueno, y de hecho nosotros estamos hablando de lo mismo, ¿no? Vemos la película, pero también comentamos todo el follón que se montó alrededor de la película. Entonces, era un poco eso de, ¿se queda o no se queda eso mancillado, se queda perjudicado, se queda manchado por esa historia? Y luego, volviendo un poco a lo que estamos diciendo ahora, lo veo a lo mejor puede ser así, pero no conocía eso, pero también es una buena historia. Pero claro, a lo mejor, como tú bien dices, dramáticamente no queda mejor esta parte que lo vea, ¿no? Que él vea al versador
Esa parte es la que es la buena. Lo otro, contado como dice Miguel, o como sale en la película, mientras suceda después de que el Sepa se entere por el versador, da igual. El giro bueno es que él se entere por el versador, que está claro. narrando, claro. Sí, él se entera por el versador, pero él como que... Es que ya mezclo, porque vi también algunas cosillas por ahí. Él se acojona de que puedan culparlo de algo y él no, ¿sabe? No hace nada. Él sabe, como que descubre que él, realmente hay 2 personas en la cárcel porque piensa que lo han asesinado a él, pero él no hace nada por temor a que puedan acusarlo de algo o puedan... No, porque Claro, en definitiva, lo que hizo fue desaparecer. No sé si fue en el documental o en otro que vi, que hablaba de que había recibido ese día 25 pesetas porque vendió no sé qué historia y cogió y se largó, ¿no? No, solo cuenta la película. La película. Sí, que vendió unas ovejas y que dicen que incluso que estos 2 tipos, Gregorio y León, mataron al Sepa por el dinero. Por el dinero. Por el dinero de las ovejas que había vendido. Eso se cuenta también en la película. Pues yo había leído por ahí también, que por cierto, se lo comenté antes a Miguel, como siempre acabo encontrando el libro por ahí de lo que vamos a ver, cuando vuelva a Las Palmas voy a por el libro, porque desconocía todo esto y claro, al final resulta que me ha interesado. Que el Sepa, a lo largo de ese proceso, desconociendo todo lo que estaba sucediendo en el pueblo, le había escrito una carta a su familia contando que estaba bien y demás. Y claro, la propia familia era la que había denunciado un asesinato, la que había culpado a estos 2 tipos, etcétera, etcétera, y se lo cayó. Porque sabían que en el caso de que no hubiera muerto, y no había muerto porque tenían la carta, se le iba a dar la vuelta a la tortilla. O sea, y eso es lo que se cuenta también en lo que yo leí. Cuando encuentre el libro ya veré, pero eso todavía redunda más en esa problemática social de la que hablaba al principio, ¿no? La verdad que la situación, yo cada vez que comenten ustedes algo y que me introduzco un poco más, me parece un caso surrealista y desgraciadamente probablemente, como dijimos, no de los únicos que se hayan visto en este país. Sí, porque al final si lo piensas, dice, bueno, al final los acusados tuvieron unos años en la cárcel y salieron vivos, pero ¿y si esto ha pasado y lo han condenado a muerte? ¿Sabes? Por ejemplo, por ir un poco más allá, ¿no? A ellos le pedían pena de muerte, pero al final el abogado consiguió que la conmutaran porque ellos se declararon culpables, porque si no es cuando lo iban a meter a pena de muerte y consiguieron conmutar la pena por la de 18 años de cárcel, que al final con los indultos y no sé qué, pues se quedaron en los 12 años que al final estuvieron entre que los detuvieron y demás, 12 años en la cárcel. Y luego también con respecto al Sepa, hay una cosa que también se dice en la película, ¿no? Que es cuando la madre del Sepa va a increparlos a ellos y a decirle que por qué han matado al hijo, que han hecho, que lo han matado y tal, que no aparece el hijo, que no aparece el hijo. Que ellos le dicen, pero bueno, a ver, si tu hijo no fue una vez a comprar agua o buscar agua o leche o no sé qué, y estuvo 17 días desaparecido y volvió, dice, pues espérate, ya aparecerá, ¿sabes? No sé. Y luego otra parte también que me pareció una cosa rara, esa parte como escondida que había ahí en ese pueblo, era esos baños de lodo que se daban los hombres que también se quedaban escondidos ahí, ¿sabes? No sé, que ellos le decían, sí, pero bueno, a lo mejor se fue a dar los baños y se quedó por ahí, ¿sabes? Que de hecho fue el primer sitio donde fue la madre a buscar eso, a buscar ese tipo, que era también una cosa muy rara en esa época. Yo no sabía que también en esa época ya se daban los baños de lodo. Sí, seguramente el pueblo tenía esa zona ahí de cañizales y tal, y que se daba ahí el barro. A lo mejor, y hombre, ahí no me pega que fueran las mujeres, me pega más que fueran los hombres. A saber, bueno, lo que hacía en las cañas, eso ya no sé. Pero yo supongo que sí está ahí porque históricamente eso se hacía. Quiero decir, al fin y al cabo tienes a tu familia preocupada, vas a buscarlo donde tú sabes que suele ir. Igual si fue ahí por eso, porque era lo habitual entre los hombres de una sociedad rural, etcétera, ignorante, entre comillas, ¿no? Por la falta de acceso a la cultura y demás. Era lo que hacía, no era. Y está bien simplemente como contextualización de la España del momento. No le di tampoco más. Sorprendió, porque es lo que es, pero está bien. Sí, además como inicio, porque además es lo que es el corte que hay del versador o los jugulares al principio de la película. El siguiente corte que hay es ya la madre por los trigales esos y demás, pues metiéndose ya
en los cañizos y que aparece aquel tipo allí tendido boca abajo con cubierto de lodo, y luego se ve a los otros dos tres y ya a partir de ahí se va a lo que era el Palomar o no sé qué, que es donde estaban aquella gente, que es cuando empieza a increparlos y a buscar a su hijo, que le dicen que le ha estado 17 días perdido, hija, ¿qué más quiere? ¿Escenas o alguna cosa más? Pues escena. Escena. No, después vamos a hacer más cosas. Sí, bueno, está claro, sí, pero yo voy a ir, como Dani dice que iba a elegir la final y tal, yo voy a elegir digamos, por decirlo de alguna forma, hay varias, pero voy a elegir un poco la que podría ser la contraria a esa escena final, que no sé exactamente tú dónde vas a hacer el hincapié. Yo me refiero al abrazo, ¿no? Lo que puede ser el contrapunto de esa escena, que es cuando lo llevan a la Guardia Civil, los lleva a un cuarto, a los dos, los pone en una mesa con la declaración, creo que para firmarla, ¿no? Y cómo terminan pelea. No solo terminan pelea, que eso seguramente que ya la Guardia Civil sabía que eso iba a terminar en pelea, porque seguramente las declaraciones eran contradictorias, uno se estaba acusando al otro y viceversa, pero cómo están impasibles tanto la Guardia Civil como los jueces, ¿no? La cara del juez, como diciendo, bueno, aquí está el trabajo hecho ya, así, ¿sabes? Y bueno, a costa pues de una amistad, porque al final, por eso es tan importante también después el abrazo final y el encuentro final, ¿no? Y que me llama la atención después esa escena final, porque cuando el Sepa todavía no ha terminado de separarse de los pies de Gregorio lo primero que hace es alzar la mirada a León, ¿no? Entonces por eso me apetecía compartir esta historia que podía ser el contrapunto a la escena que comentaba Dani, que era una de sus escenas. Yo antes de que la comente Dani, porque así también enlazamos todas, yo me quedo con un conjunto de escenas también, que es cuando las que ponen para demostrar la amistad de ellos dos, ¿no? Cuando están de cacería, cuando están bañándose juntos, que es todo eso de, bueno, esta gente son uña y carne y tal, y cómo luego, en contraposición, cómo empiezan por supervivencia, cada uno culpa al otro y se autoculpa para sobrevivir, ¿no? Joder, con los amigos que eran y al final terminan de esta forma bañándose. Y luego, por supuesto, las escenas no digamos que son mis favoritas, las escenas de la tortura, pero sí las quiero destacar por lo bien hechas que están y cómo consigues con eso, creo que son el alma de la película, ¿no? Sin ellas, no, como ya mencionado anteriormente, no conseguiríamos meternos tan bien en la película y que la película nos haya llegado, ¿no? Y me parece muy bien y quiero recalcar lo que tú decías antes, Miguel, a diferencia de las otras películas que hemos visto, como puede ser Tesis o El hombre elefante, que no hacía falta ver cómo se ejercía esa violencia para saber lo que estaba pasando. En esta yo creo que también Dani antes lo reafirmó, que era necesario verla para poder meternos de lleno en la película y que la película nos llegara. Es que yo creo que es necesario porque, como dije, mi interpretación de esta historia es que básicamente un error judicial y no solo es te acuso y te condeno, sino te acuso y te condeno y por el camino te hago todo esto, que también forma parte gravísima de ese error. Si eso se omite por censura, por miedo a exponerlo, por lo que sea, porque crees que no es interesante, ¿vale? Te estás perdiendo algo no solo de una historia real, sino que complementa todo ese error judicial, todo ese sufrimiento, dolor al que han sido sometidos estas personas durante alrededor de 20 años entre una cosa y otra. Yo creo que es necesario, aquí que no es puro exhibicionismo como hubiera sido ver los vídeos de Tesis. Yo creo que aquí es necesario porque el centro de la historia es mostrar a lo que fueron sometidos a estas personas y no lo es tanto, por ejemplo, normalmente en el caso de Tesis, que la historia, aunque va sobre eso, no necesariamente es sobre lo que se hace en concreto, ¿no? Y yendo a mi escena, yo me quedo con el abrazo final porque representa la liberación real, física, y también a un nivel más metafórico de estos dos individuos que han, durante 12 años de encarcelamiento y 5 años anteriores, creo que eran
de juicios y prejuicios por parte de no solo del sistema judicial, sino de la sociedad que les rodea, como se ve cuando salen, ¿no? Que son marginados por sus propias familias, por sus vecinos, etcétera, no les dan trabajo y demás, y se reencuentran con el cepa en medio, como dice Miguel, arrepentido no, lamentándose por lo que su desaparición o ausencia ha generado en estas personas, y ellos, no recuerdo a los pies de quién está, no le prestan atención, no le tienen ni rencor, porque saben que, como se muestra en la película, es un pobre hombre que no ha hecho nada malo, la culpa no es de él, y se enlazan en ese abrazo que para mí representa varias cosas. Entre una de ellas, primero el perdón. Como hemos dicho, al principio yo lo interpreto que tenían una buena amistad, y ellos son conscientes de que se han acusado. Entre ellos han tenido a la persona motivo de esas acusaciones, ya sea por miedo o lo que sea, pero se perdonan, porque entre ellos se han acusado. Y luego, más importante que eso, es una muestra de las emociones genuinas que han sentido no solo en ese momento, sino a lo largo de todo ese proceso. El miedo, la angustia, la tristeza, el sufrimiento, el dolor por todas las situaciones que han tenido. Y el abrazo representa pues eso, ese reencuentro, esa hermandad, esa liberación de una situación que solo ellos dos han vivido y que todos los que estén alrededor, ni él sepa, saben por lo que han pasado realmente. Y los dos han vivido lo mismo. Es como un encuentro de algo que solo ellos han experimentado. Y creo, lo enlazo ya con esto, pese a todo ese resumen que he hecho en ese abrazo, lo vi en esto en el que leí lo que comenté antes de esa carta que envió el CEPA a la familia, que luego, que es algo que no hemos hablado, por cierto, ya lo podemos enlazar con eso. Todo el proceso que hubo a posteriori de todo eso, del juez, del cura, etcétera, por haberlos acusado y condenado por un crimen que no cometieron, ellos en ningún momento quisieron venganza, según cuenta lo que yo leí. O sea, que todavía resalta más la figura de estas personas que fueron acusados, sometidos, torturados, etcétera, y hasta, mira, ya hasta conseguir la liberación, ya el daño está hecho, déjame seguir con mi vida. Todavía les honra más, ¿no? Sí, y aunque sea distinto a lo que tú reflexivamente estás significando de la escena, sí, yo en uno de esos abrazos que están ellos abrazando se corta y muestran a la mujer de Gregorio. La cara de Amparo Soler Leal, de que mirando le está cayendo una lágrima, no sé, me encantó esa mirada de arrepentimiento, de decir, joder, me equivoqué, ¿cómo pude pensar de culpa? Sí, sí, esa cara que mezclado, porque es un corte que hay del abrazo de ellos, que muestra la cara de ella, me parece, vamos, muy significativa también, y quería complementarlo. Sí, no hay más que añadir, y sobre todo decir completando lo que decía Dani, que lo que es lo de los casi antes ya de los créditos finales, el proceso que se abrió, gracias a la cual luego también se pudo hacer la película, porque cuenta que hubo ese proceso. Lo que pasa es que, claro, no se condenó a nadie, salieron absueltos los que quedaron vivos, como era uno de los guardias civiles y demás. Quedaron absueltos de ese juicio, y el juez creo que ya había muerto, y el tipo y el cacique Fernando Rey creo que también había muerto, que no pudo, cuando fueron juzgados. Bueno, la leyenda lo que contaba era que se habían suicidado. Sí, bueno, sí, el juez, el guardia civil, creo que fue el que se suicidó. No, el cura. El cura apareció metido en una tinaja que no sabía si lo habían asesinado o se había matado él. Y en cualquier caso... Y el juez supuestamente murió a los 3 días de un infarto. Y en cualquier caso, si fueron absueltos, pese a todo lo sucedido, el sistema judicial seguía igual. Porque de esto sí habían pruebas y no fueron condenados. Mientras que en el caso de estos dos hombres no las hubo y fueron condenados. Sí, claro. Hombre, actualmente me parece que la justicia, si no aparece el cuerpo, no hay delito, ¿no? Eso es así, ¿no? Creo, ¿no? No lo sé. Bueno, en la película o en la serie he visto yo, si no aparece el cuerpo no hay delito. Sí. No sé en el caso de un crimen, pero la justicia actual española, la palabra de alguien vale más que la de otro. Solamente la palabra. Y es algo que ya hemos tonteado por aquí. Sí. Así que no sé hasta qué punto también hemos avanzado en exceso. No lo sé. Ahí lo dejamos. Pasemos un estúpido, ¿eh? Sí, un estúpido, sí. Borramos una cortina gorda. Mira, yéndonos a que seguimos con la escena, si hay alguna escena en concreto del documental que les haya llamado la atención. Es que el documental complementa, pero hay otra que me gustó más de la película, me quedo con la del abrazo, pero me gustó una mucho en la que
el abogado está con, no sé si es Guillermo se llamaba, Gregorio, en la cárcel, que le dice, venga, declárate culpable, que si no la pena será mayor, no sé qué, igual podrás, como no hay cuerpo, evitar el garrote, no sé, no me acuerdo. Pero él le dice, ¿usted es culpable? Dice, yo no, dice, pues yo soy tan culpable como usted. Su mujer sigue ahí fuera. No quiero verla. Escúcheme bien, Gregorio. He estado hablando con el abogado de León y vamos a presentar los hechos de otra manera, pero usted tendrá que ratificarlos. Diremos que se suscitó una pelea, que ustedes se enardecieron y, en fin... Usted mató al Cepa, pues tan inocente como usted soy yo. ¿Y ahora qué es lo que quiere que diga? No puedo acusarme de algo. Entiendo que esa escena es anterior a toda la tortura o a que ya no superen más la situación. Pero está bien cómo se mantienen firmes y cómo le dice el abogado que no, que aunque me deje algo menor a lo peor, yo no lo he hecho. Claro, y cómo someter al ser humano a un sufrimiento tal que hace que donde dije digo Diego. ¿Eh? Mire, yo quería también, que yo creo que se suma perfectamente a la película, aunque sea una escena del documental que me encantó, que es cuando están el que hacía el personaje de León y el guardia civil, están sentados en la sala de la recreación de la sala del Lorito, en la que están los dos, hablo ya del documental, ¿eh? Y están los dos mirándose fijamente serios y de fondo se oyen los gritos de la tortura de la película. No sé si recuerdan la escena, esa escena me parece maravillosa, que se ve en ese cara a cara como esto fue lo que pasó y ahora somos como si fuesen ellos de verdad los personajes, ¿no? Los personajes reales, y confrontándose con esos gritos horribles. O sea, me parece una escena maravillosa en el documental, una escena fílmica, vamos, ¿no? de cine. Sí, sí. Para mí es mucho más importante que las secuencias de tortura, lo que eso significa, o sea, cómo se puede degradar y humillar a la persona humana y llegar a convertirle casi en un animal, y cómo, en un momento determinado, una amistad puede estar por encima de todo. Ahora con el cuento al juez. ¡Quieto! ¡Quieto! Fue por equivocación. ¿Verdad, Gregorio? ¿Verdad? No sé si la recuerdas. Sí, me acuerdo. Sí. Y por cierto, enlazándolo con lo que dije al principio de la figura de Henry Fonda y Gregory Peck, en esta película, en el proceso, en el juicio, vamos, lo que lo condenan, más allá de la instigación y adoctrinamiento por parte del juez y toda esta gente, es un jurado popular también, de 11, 12 personas. Sí, o sea, que digo, si no tienes la figura de un tipo honrado que quiere que prevalezca la justicia por encima de la justicia que interesa, llega a esta situación. O sea que probablemente no, seguramente la historia de España y del mundo tiene casos como estos de, por intereses, desconocimientos, miedos, etcétera, personas que siendo inocentes han sido condenados incluso a la muerte, vamos. Sí. Mira, yo con eso me quedo, la tenía también por aquí apuntada, ahora que lo dijiste, una frase creo que era el que era el abogado de Pilar Miró, ¿no? Que decía, espérate a ver que lo tengo aquí, ahora se me borró. Sí, lo único que queríamos era contar lo que querían ellos con la película era contar una historia que pasó. Y se desencadenó luego la que desencadenó, o sea, de querer contar una historia, de un hecho real, de algo que pasó, que está documentado, que hay archivos de todo. Solamente es eso, como la sencillez, ¿no? Queríamos contar una historia y la que liaste pollito, con todo el tema, lo que pasó a continuación. ¿Ustedes creen que realmente se sigue hablando del crimen de Cuenca gracias a la película? Porque es lo que un poco yo planteaba al principio. Es decir, seguramente, y que también lo apuntaba Dani, seguramente en España hay casos de juicio mal parados, seguramente hasta, vamos, y historias injustas y tal. Pero yo quiero pensar que el hecho de que Pilar Miró, bueno, quien decidió elaborar el guión y hacer la película, todo ese proceso que se hizo, ha favorecido para que sigamos hablando de esta historia y no olvidarnos, ¿no? ¿Lo ven ustedes también así? Yo creo que sí. Al fin y al cabo, ya eso quedará. El que llegue a la película por un cauce u otro, al final va a querer saber sobre esta historia. Claro. Y probablemente llegue a conclusiones como las que estamos llegando nosotros. Que desgraciadamente esto sucede y seguirá sucediendo.
Y además, lo que un tipo, no me acuerdo quién era, uno de los que hablaba en el documental, decía, yo no sé si el crimen de Cuenca se puede hacer en la actualidad o no. Yo no sé si muchas historias como esta se pueden contar en la actualidad o no, pero esta se pudo contar y es lo que está ahí. ¿Sabes? Que la podemos ver y lo que acaba de decir Dani, te puedes interesar por ella y dices, coño, el crimen de Cuenca, ¿y qué fue? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasó? Tal. Bueno, y si te interesa después de la película, puedes ver el documental como lo hicimos nosotros, y si no, pues como Dani cuando venga otra vez a Las Palmas va a comprarse el libro para buscarlo y leerse más, y seguramente habrá conferencias en YouTube seguramente sobre este caso, pues montones, y ponencias judiciales también habrá algunas en la que se haya hecho referencia, porque esta película y conjuntamente con el documental y algún dato más, da para un cineforum maravilloso, un podcast como el de la cinta métrica también maravilloso, vamos. Y luego que hay de todo, quiero decir, el cine en su esencia es entretenimiento, da igual si cuentas una historia real, ficticia, lo que sea. Tú vas al cine a entretenerte. Lo que pasa es que gracias al cine luego te puedes interesar por los hechos acontecidos en historias reales como esta y querer saber si fue así, si no fue así, cómo puedo complementarlo, que es verdad, que no. Pasa en este caso y me pasó también en el caso de Los Topos. Aunque la mayoría o mucha gente ve al cine simplemente eso por pura evasión y entretenimiento, cuando ves una historia real y te interesa lo que te están contando, aunque pasara hace 100 años, quieres saber más. Por eso el hecho de que esta historia concreta esté filmada la mantendrá viva siempre que haya personas que descubran esta película. O la de Los Topos, vamos. Y esta película es un hito, ¿no?, en el cine español y de la historia de España, ya no solamente del cine español, sino de la historia de España. ¿Tú te cuentas que hace que se cambien disposiciones judiciales después de esta película? Que hace que esta película se cree un debate parlamentario, porque no tenemos que olvidar que es la primera, y creo que hasta la única, no recuerdo si hay alguna más, primera película secuestrada ya en la democracia española. O sea, que lo decimos ahora y parece una jajaja y ajá, pero no, estamos hablando de que ya en un país recién abierto a la democracia se secuestra una película por lo que cuenta, por lo que dice, que además están contando no una mentira, sino encima están contando un caso, ¿verdad? Un caso documentado, un caso en el que se ha juzgado, en el que a los tíos se los ha exonerado, se han luego condenado a los... O sea, estamos hablando de una cosa bastante importante, bastante gorda, si lo miramos fríamente. Y por eso digo, ya no es solamente un hito del cine español, es un hito de la historia de nuestro país. O de la película. Exacto, en esta película es que además se unen dos cosas, en esta historia, dos cosas. Lo que sucedió en 1910 y lo que sucedió en 1980, que repercutió a raíz de ello. Y antes hiciste, perdón un momento, Miguel, hiciste hincapié y me dio por pensarlo. Estamos hablando de la primera película secuestrada en la democracia. ¿Tienes constancia de que haya habido alguna más? No, yo no se dijo que a lo mejor era la única. Por eso iba a decir que igual no es que sea la primera, es que sea la única. Todavía hace que esta película, más allá de lo que nos cuenta y sobre todo más allá de cómo nos lo cuenta, porque puede haber quien la vea y le parezca un petardo de película, narrativamente me refiero, filmada, ¿no?, en este caso, pero su historia y la historia que desembocó su historia es historia de España, valga la redundancia. Por eso hoy hemos hablado del crimen de Cuenca y del secuestro de Madrid. Otra cosa que no hemos tocado y que creo que sale en el documental es que seguramente a los de Cuenca no les hizo mucha gracia. Seguro que no. No sé si sale en el documental, ¿sale? Sí, ¿no? sí salió. Sale algo, ¿no? Así que incluso hubo quejas de que, bueno, que claro, lo típico, ¿no? Que algo malo con el nombre de tu provincia o el nombre de tu ciudad, pues va a quedar eso. Pero bueno, va a quedar, entre comillas. Sí, pero Miguel, date cuenta que fue así. Tampoco lo había pensado. Tampoco pensaste que... Bueno. ¿Alguna cosilla más o vamos finiquitando el partido? Nada, ¿no? Pues yo creo que más o menos hemos hablado un poquito de... ¿Tú dijiste tu escena, sabes? Sí, la que era el compendio de todas juntas y tal, y luego sobre todo las que juntaba, que era la de el documental que hacía referencia mucho a la película, que estaba el policía y el otro enfrentados recordando los crímenes. Oye, y por cierto, claro, me pareció imposible por la época de 1980, era relativamente joven, pero ya no estaba tan delgado. La voz no era esa, pero por momentos pensé que el juglar el versador, se me parecía muchísimo a Agustín González. Digo, ¿es Agustín González? Yo ahora cuando lo vi también me pasó lo mismo. Porque como habría que mirar quién fueron los dobladores. ¿Tú pensaste también lo mismo? Sí, yo pensé lo mismo. ¿Sabías lo que iba a decir?
Sí, mientras lo estaba diciendo me di cuenta, Agustín González. Es que yo lo pensé, después ya no lo vi en los créditos, digo, bueno, en el documental salía el nombre de él. Sí, era no nombraban. Y entonces digo, pero sí, un monologuista de la época. Que era. Sí, yo también. Me pareció bastante. Sí. Entonces, Miguel, ¿descubriste si era Agustín González o no? No. ¿Qué pasó? Se parecía, ¿eh? Sí, pero me pasó lo mismo que cuando lo vi, digo, Agustín González súper flaco y tal, pero no sé, me pareció. No, yo a él físicamente no se me pareció Agustín González, la voz sí. Y como la película estaba doblada, y como se decía también, en esa época se doblaba todo el cine español, siempre se doblaba, aunque fuesen los propios actores los que luego se doblaban a sí mismos. Digo, bueno, a lo mejor en la voz de este tío no, pero lo cogieron para doblar. Pero luego en el documental vi que lo que decían el nombre del tipo que era y demás. Así que bueno, no sé. Pues nada, señores, nada más ni nada menos. Pues damos por concluido el crimen de Cuenca y el regreso del Cepa. ¿Visto para la sentencia? Pues visto para la sentencia. Le damos. La película no es ya la que yo he hecho. Incluso cuando se estrene, la gente irá a ver la película con la mente manipulada. Esta ha sido la película prohibida. ¿Por qué? Esto ya es un daño irreparable. Yo creo que lo que ha ocurrido es muy lamentable a todos estos niveles, pero sobre todo a ese. Ok, pues para el próximo programa voy a proponer irnos a Argentina y vamos a disfrutar del cine de Juan José Campanella. La primera película del año 2001 sería El hijo de la novia, con Ricardo Darín. Y la segunda película, creo que de la última, El cuento de las comadrejas, del año 2019. Y en medio también, pues les voy a proponer también ver un plano secuencia de la película El secreto de sus ojos. Un plano secuencia que está justo en la mitad de la película, que dura unos 5 minutos, y me parece uno de los mejores planos secuencias que se hayan rodado, por la complejidad que aparentemente tiene. Y nada, esto sería la propuesta para el próximo programa, que sería el programa número 73, películas 143 y 144. Perfecto, vaya vamos. Nos vamos para Argentina. Pues nada, señores, si no queda nada más, Dani, te toca. Bueno, pues en relación con estas historias, como dijo nuestro común amigo Henry Fonda, mantengan siempre la duda razonable antes de acusar a nadie. Pues nada, tenga la duda. Bueno, señores, buena semana. Venga, un abrazo. Venga. No se va nadie.